¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz jueves. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Bienvenidos todos ustedes, amigos. Hoy vamos a estar en un franco diálogo conversando sobre un tema realmente de mucho impacto en la sociedad venezolana. Vamos a estar hablando del hambre como fenómeno social. Y para ello está con nosotros invitado muy cordialmente el profesor Ilmer Montaña, profesor jubilado de la Universidad de los Andes. Y él es sociólogo, además de ser un muy agudo analista social, con quien por demás es un gusto poder conversar sobre un tema tan profundo, ciertamente, Ilmer, como el tema del hambre hecho un fenómeno social. Darcy, ¿por qué este tema? Sí, sobre todo es importante destacar lo siguiente, Fidel, que nunca antes temáticas que se refirieran tanto en cuanto a la supervivencia y a la elementalidad, temáticas sociales, bien como la escasez, como el rigor de la informalidad, la avalancha de la gente que se está yendo del país. Hoy vamos a tocar el hambre, temáticas que están sobre el tapete, lamentablemente. Para eso nos acompaña Ilmer Montaña, analista social, ya lo dijo Fidel, para hablar sobre el hambre como un fenómeno social. Bienvenido a Un Mundo de Economía. Gracias, muy amable. ¿Se puede decir que el hambre, se puede tomar al hambre como un discurso? Se te puede tomar en esta referencia, ¿no? Todo proceso, todo fenómeno, todo evento que se exprese a través de contenidos ideológicos, paquetes simbólicos, imágenes, significados socialmente compartidos, indudablemente se torna en discurso o es susceptible a ser tomado en discurso, a ser configurado en discurso. Y cuando más, o en cuanto más, esta realidad, como es el hambre, genera diferentes tipos de opiniones, de puntos de vista, de actitudes, unas que pretenden taparla, disimularla, velarla. Otros discursos es lo contrario, buscan lo contrario, ponerla de manifiesto, evidenciarla, que se haga patente. Decía aquí ahorita Fidel, diciendo que es un problema muy profundo, ¿no? Pero que ahora está en la superficie. Ya, muy pues, bueno. Ciertamente. Se hablaba un tiempo atrás, en los años 70 y 80, si es posible, que había gente con estómago de pobre, hambriento, pero con cara de gente rica. Hoy en día la expresión facial puede ser un reflejo de ese bochinche de tripas. Dios. Clamando por un poquito, no de comida, sino de macronutrientes. El hecho de que tú comas no implica que tú te metes o introduces o ingieres macronutrientes o micronutrientes. Eso sí es interesante y vale destacarlo. ¿Qué diferencia? Sí, porque el hecho de que uno coma no significa que se alimenta. Correcto. Que es muy diferente. Puede uno estar ingiriendo alimentos. Y que no sea pobre o rico. Conozco gente rica que desayuna con una almojábana y tiene 500.000 bolívares o hasta 1.000.000 de bolívares disponibles al día, ¿ves? Mientras que gente que son inteligentes desayunan con proteínas, ¿sí? Carbohidratos y grasas y no compran nada en la calle. Sí, eso también lo puede uno ver desde el ángulo del aspecto social y cultural de los países, porque igualmente hay países donde existen igualmente pobres, como en cualquier parte del mundo, pero que tienen una, digamos, disponibilidad de dinero y de recursos y de productos de mayor nivel con los cuales pueden alimentarse. Ilmer, ¿puede hablarse entonces en el mundo de que exista una teoría del hambre? La pregunta es válida porque si el hambre es un discurso y se utiliza para justificar unas cosas o para evidenciar otras, entonces se puede hablar de que detrás hay una teoría y que tenga una finalidad, se usa para algo. Bueno, al haber discursos que develan o ocultan el fenómeno, nótese, ya no es el discurso del hambre, sino la teoría. Discursos del hambre. Aquí cada quien tiene su discurso, bien sea por la internet
las redes sociales, por la prensa. Por ejemplo, el semanario Los Andes, Táchira, coloca la temática del hambre de esta forma. El hambre es un plato fuerte. Plato fuerte para que, digamos, las aves de rapiña de la opinión agarren el hambre como la temática distinta ahora como antes era la inseguridad, ¿sí? Es decir, van pasando por alternativas de crisis o expresiones de la crisis o pedazos de crisis y la ponen en el tapete. Estamos ahorita con el hambre y por lo consiguiente tiene que surgir una teoría, es decir, una intencionalidad, una propuesta coherente, seria, investigativa, que produzca datos confiables y no solamente discurso, porque ya sabemos que el discurso, cualquiera que sea su concepto, es aquel planteamiento que tiende a la persuasión. Es decir, hoy en día la persuasión es, si tú que develas el problema, es que Venezuela es un país que se debate en el hambre, ¿sí? Que está detenido gracias al hambre. Y si tú no lo reconoces, entonces comienzas a buscar son culpables de ese fenómeno. ¿Ves? La teoría es indispensable en este caso, pero ya desde el punto de vista sistemático, de aprender la realidad, de almacenar datos, de procesar, de buscar contradicciones. Y que permita conseguir soluciones también fiables y confiables. Ciertamente los estudios de opinión más recientes están indicando que el tema del abastecimiento de alimentos y de la preocupación de la gente por conseguir los alimentos es el primer problema. Indica también que se apunta hacia esto del hambre. Y efectivamente se están haciendo estudios muy serios a nivel universitario, compartidos por universidades sobre el estudios tema. teoréticos. Sí. Teoréticos, manejables, que se pongan a tanta gente que está aprovechándose, repito, para tapar o para disimular o para evidenciar el fenómeno. Y basándose en datos recabados de las mismas investigaciones, porque datos oficiales no hay. Sí. Desde hace más de 2 años no se publica por el Banco Central sí. y otras instituciones datos Aquí se le agradece muchísimo sobre todo los datos que ha publicado la Fundación Bengoa. Correcto. Y también los estudios que ha hecho en COVID, que es la encuestadora Condiciones de Vida aquí en Venezuela, que son hechos por la Universidad Central, la Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Bien, amigos, debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía sobre el hambre como fenómeno social, así que todos muy atentos. Esto es Un Mundo de Economía y hoy jueves estamos conversando sobre el tema del hambre como fenómeno social, un fenómeno que evidentemente está afectando a los venezolanos. Hoy estamos con el profesor de la Universidad de los Andes, Ilmer Montaña. Ilmer, una realidad venezolana muy cruda de los últimos meses es evidenciar efectivamente, porque lo ve uno en la calle, que sí hay un proceso de hambre, porque se ve gente, se ven familias, se ven niños hurgando en la basura, buscando comida, buscando alimentos. Y eso se pone como en el tono de una necesidad. Se busca alimentos en la basura por necesidad. Hambre y necesidad, Ilmer, ¿están en alguna forma vinculados? ¿Es lo mismo hambre que necesidad o hay una diferencia entre ambos términos? ¿Cómo identificar el asunto, este fenómeno que estamos viviendo? Antes que nada quiero decir con relación a la gente hurgando en basura, en los basurales, que no es tanto eso manifiesta pobreza, porque también puede ser un basural para mucha gente un centro comercial. Sí, lo que es basura para unos es un tesoro comida basura para otros. Nótese, ¿sí o no? Basura también puede ser la comida que tú compras en un centro comercial, la comida rápida, ¿sí o no? Sí. Se le dice comida basura, trash en inglés, o basura. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando alguien hambriento te busca comida en los basurales, es porque hay gente que come y bota comida. Eso implica más bien riqueza. No en todas partes los basurales tienen comida. Hay que ser un país bastante contradictorio para que la gente prefiera ir a comer en la basura
que pedir en las casas de familia. Allí se manifiesta o se pone en evidencia la insensibilidad humana, ¿sí? Que hay gente que bota comida. Porque si hubiese una pobretería, ¿sí? Generalizada, o una pobrería, una pobredumbre total, caramba, los basureros estuviesen administrados ya el gobierno de repente hace una misión, ¿se entiende? Para controlar las colas, pues, pero no, es democrática la basura, tanto la que tú compras en comida chatarra o no, como la que tú o yo o alguien puede buscar en basureros propiamente dichos. Entonces la pregunta es entre necesidad y hambre, ¿no? Correcto. Ok. El hambre, pues, es una forma de enfocar la necesidad. Es decir, hay que someterse a las escalas de las necesidades. A escala primaria, es decir, viendo el mundo o las necesidades, como lo vio Abraham Maslow en los 50, como una gran pirámide, la piramidalidad del hambre aparece como necesidades básicas, entre el sexo, sí, el sexo, los alimentos. Ok, hambre supone una necesidad. Lo que hace el fenómeno es que esa necesidad no sea cubierta, ¿sí? No sea cubierta porque la ingesta de los alimentos que son primarios, es decir, las sustancias grasas, carbohidráticas, proteínicas son primarias, o los oligoelementos, los minerales, etc. Si tú tienes hambre y no satisfaces, esa hambre se va acumulando, va siendo un acumulado. Es lo que se llama hambre parciales, no totales. Las hambres totales son las hambres que matan a la gente. Ya terminales, correcto. Sí, es un hambre masiva, mientras que las parciales son hambre que tú vas acumulando, yo voy acumulando, y de repente salgo a la calle, y aquí desde hace mucho tiempo, no es ahorita, la gente sale a la calle es a qué, de repente a antojarse, porque en cada ventana, en cada media cuadra, en cada esquina hay una venta de bollos, de yucas con carne, de empanada, ¿sí? De pasteles, tortas, chocolatines. Cuando alguien compra chocolatines, como yo he visto, que compra en 3 partes seguidas chocolatines, carga un hambre. Esa hambre es parcial, histórica. Entonces, aquí vale la pena preguntarte, Ilmer, ya Fidel preguntó sobre la diferencia entre hambre y necesidad. Ahora, entre hambre y apetito y entre hambre y hambruna, ¿habrá diferencia? Vale la pregunta porque hay gente que está hablando de la posibilidad de una hambruna en el país. Exactamente. ¿Pero qué es eso? Entonces, si uno se remite a esas diferencias, de hecho las hay. Hambre y apetito. Apetito puede ser algo rimbombeante. Yo aquí voy a citar digamos, no un verso, sino un chiste o una meticulosidad mental del hombre que escribió el Don Quijote, pues, de la Mancha, Cervantes. Él dice: el hambre es el mejor aderezo, el mejor condimento. Por lo tanto, nadie come mejor que los pobres. Cuando tú tienes hambre, una sardina sabe a gloria. Ok. O como esos presos que tienen muchos años, porque no son pranes, en una cárcel, cualquier mujer que se consigan, eso representa de repente a Nicole Kidman, pues. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el hambre hace que tú exacerbes los sentidos. Tener hambre en cualquier parte, tener hambre supone una carencia. Y donde está tu carencia o mi carencia, o la carencia de Darcy, ahí está la propensión a mendigar. Y ahí está la debilidad de uno. Claro. Mendigando amor. Allá iba, porque hambre, claro. El hambre no es solo de alimento. No, por supuesto. Es de autoestima, por ejemplo. O no solamente el alimento, es la comida como se concibe. El alimento espiritual de Jesús, el Cristo, es un alimento, es un agua. Jesús le promete o le hace ver a la samaritana en el pozo de Jacob que el agua que él tiene más nunca le dará sed a ella y al esposo de ella. Por lo tanto, alimento espiritual, alimento material, alimentos no tangibles, como por ejemplo la autoestima. Entonces, ¿qué ocurre? Que hambre es algo que tiene que ver con una carencia absoluta
de algo, de un nutriente, bien sea al alma o bien sea al cuerpo. Mientras que el apetito, pues caramba, es una cosa aperitiva que te especifica el hambre. De gustos, si se quiere. De gustos. Concreto para cerrar, hambre no saciada produce ansiedad. ¿Está viviendo la sociedad venezolana de ansiedad? Entre otras cosas, aquí hay un hambre, y el hambre es un concepto ya metafórico. Fíjate lo que dice, a veces recuerdo el nombre, Martín Caparrós, un argentino. Él dice, el hambre es la metáfora más horrible de la desigualdad. Claro. Caramba, en este país hay hambre por país, creo yo. Por cultura. Y por cultura. Sí, somos culturalmente hambrientos. Sí. Donde quiera que vemos una empanada queremos comerla. Si no hubiese tantas propuestas y ofertas en la calle. Pues. De empanada. Caramba, amigos, en la hora del almuerzo nos vamos a retirar por unos segundos. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y seguiremos desarrollando este tema de interesante que estamos manejando. El hambre, un fenómeno social, con Ilmer Montaña. Ya venimos. Y nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando sobre el hambre como un fenómeno social. En el segmento anterior quedó al aire esta pregunta, Ilmer, diferencia entre hambre y hambruna, y también es importante porque si el hambre se toma como un fenómeno social, no ha sido posible erradicarla. Porque justamente el hambre es una materia prima de algo que se llama política. Nótese que en los países desarrollados económicamente, los pobres tienden a ser incorporados a los paquetes de medidas, de políticas, de créditos, de microcréditos. ¿Ve? Pero también donde haya pobres, no importa que sea Inglaterra o no importa que sea Venezuela, donde haya pobres, estos pobres no fueron incluidos en esos paquetes, en esos planes, ¿sí? Por la cuestión que el capital necesita ser reproductivo y garantizarse un retorno. Claro. Y los pobres a veces no tienen esa forma. Ajá. Pero al haber pobres, porque están excluidos de la economía, como marginales, como habló Manuel Barroso en su tiempo, ¿lo recuerdas? Sí. Manuel Barroso, el autoestima del venezolano, etc. Se habla entonces que los políticos le echan mano a esos excluidos de la economía y esos incluidos en las visiones políticas. ¿Ve? Mientras haya pobres, habrá gobiernos populistas. Es un mercado. Como el de Venezuela, todos han vivido del hambre. Han traficado con el hambre. Ajá, porque es su materia prima, en la industria electoral. ¿Sí? Claro. Un pobre siempre es agradecido, porque así como el pobre come muy bien porque tiene hambre, caramba, donde consigue el alimento tiende a agradecerle esa mano que le da el alimento. Eso lo entendió COPEI, Acción Democrática, el PSUV y cualquier gobernador entiende eso. Por lo consiguiente, la parte ya del hambre es parte de un negocio electoral. Cuando se dice inversión social, es invertir en una población que necesita ser atendida, y la inversión social se convierte en electoral, en ideológica. ¿Sí? Yo no solamente hago la cola, sino que yo escucho canciones, o escuchaba en los tiempos de Mercal, del Pedeval, a Ali Primera, ¿ve? Que me hablaba del hambre, y me daba un significado de ese hambre, me la narraba. Uno puede ver el hambre en la calle, el problema es cómo tú interpretas, cómo tú encodificas ese fenómeno. Y allá quería ir, Ilmer, porque... Con la hambruna, ¿no? Claro, no, y si hay un mercadeo de hambre, y ahí se presume una situación en el país en donde hay un problema grave de malnutrición en las madres embarazadas y en los niños. Pero no importa entonces, la condición social. Claro, sin la gente cree social, que son los pobres. Solamente, no. Exacto. Entonces allá iba. ¿Qué efectos produce el hambre sobre las capacidades humanas para el trabajo y para el intelecto, para la formación? Porque algunos pensamos que podrían estar criándose y creándose en Venezuela una generación tarada con dificultades importantes de desarrollo dada la malnutrición y que tendría un peso social muy importante en el futuro. ¿Qué piensas tú al respecto? Ok, pero esa malnutrición no es de ahora, sino que este es un país que todo el tiempo los políticos han vivido del hambre.
y las principales unidades de producción del país lo que le dan a la gente es ketchup, mayonesa, cosas que no alimentan. ¿Ve? Es más, el pan no alimenta, eso es un complemento de la comida, que tú tienes que echarle queso amarillo, queso blanco, untarle alguna grasa para que te alimente. Y hay gente que come únicamente pan, que come el espagueti y come el arroz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí no hay educación alimenticia. ¿Y quién fomenta esa no educación alimenticia? La gente que vive del hambre. Las productoras de gaseosas negras no le interesa que la gente tenga cultura alimenticia, porque el día que tenga cultura alimenticia no van a consumir esa gaseosa, pues, ni esa cerveza, ¿tú me entiendes? Entonces ya es algo sistemáticamente planteado. Pero a nivel de capitalismo desarrollado se estudia lo que se llama la química del deseo. Es decir, el ser humano necesita, en tanto programa psicoorgánico, mantener un hambre constante, porque si no tuviese hambre, motor te mueve. Claro, él no va a enriquecer a un centro comercial comiendo comida rápida, pues. Por ejemplo. No, ¿se entiende? No, No y es el motor para uno moverse. O sea, yo busco conseguir cosas para saciar algún tipo de hambre. Exacto. Pero cuando ya se habla de hambruna, ya se habla de cosas muy extremas, ¿de acuerdo? Aquí hay condiciones de hambruna, pero políticamente manipulables. ¿Sí? Aquí todo el tiempo ha habido hambre. Valga la aclaratoria, Repito, eso es muy bueno. Aquí todo el tiempo ha habido hambre porque donde quiera hay un puesto de venta, pues. Un puesto de... ¿Qué nos quieres decir? Pues? Si cualquiera diría que tienes algo en contra de las empanadas. No. En contra de la gente que come empanadas, pues. Si llega a desatarse una situación de hambruna en el país, intuyo de lo que estás diciendo, ¿es algo provocado? Aquí nada es inocente en la tierra. Desde las guerras mundiales, aquí todo tiene una intencionalidad. Ni casual tampoco. Pero lo que ocurre que las hambrunas se han dado históricamente, y esto hacen historia los teóricos del hambre, como por ejemplo Josué de Castro, no sé si tú... Sí, he leído. Josué de Castro escribió la geografía del hambre, claro. Escribió la geopolítica del hambre, en los años 50, o sea, mediados del siglo pasado, pues. Primeramente fue geografía del hambre en el 47 y en el 51 creó la geopolítica que ya abarcaba el mundo completo, excepto Australia, si mal no recuerdo. Pero supuso o contempló grandes continentes. ¿Ve? Y hoy en día hay gente responsable, como por ejemplo un vegetariano que está en Barrio Obrero, que dice al lado de la caja registradora: come completo, no dejes nada. Piensa en los 1.800 millones de seres humanos que no tienen que comer. Y eso ha calado. Aparte que está carísimo la alimentación, hay el plato, el servicio, caramba, eso pega, ¿ves? Que tú comas y que dejes comida. Sí, en el fondo todo este tema es algo de conciencia. La hambruna entonces proviene de guerras, de calamidades naturales, de invasión de un pueblo a otro pueblo, pero también viene cuando un Estado se le considera fallido. Un Estado fallido es aquel Estado que durante un tiempo determinado, valga la validez del tiempo económico, no puede resolver los problemas. Aquí tenemos mucho tiempo buscándole soluciones a un problema que hay de escasez, de desabastecimiento, de inflación, etcétera, y no hay resultado. Cada vez que aumenta un precio, el gobierno está perdiendo la guerra económica que él se planteó y que él reconoce que existe. Cada vez que hay una cola, son los tipos que viven de esa cola los que triunfan. El gobierno debería avergonzarse que durante tanto tiempo y de repente se puede considerar Estado fallido, que no le resuelve los problemas básicos a la población, mucho menos los terciarios. Y en medida que eso suceda, pues está en presencia de un colapso. Caramba, Ilmer, muchísimas gracias por tus reflexiones. De verdad que hemos podido alimentar en mucho sus inquietudes, amigos. Hemos concluido por hoy el tiempo en televisión, definitivamente. Es un tirano. Están todos invitados, amigos, a que nos acompañen mañana viernes. Estaremos hablando sobre un tema del mundo agrario que es importante desarrollar. Es así. Muchísimas gracias, Ilmer, por tus valiosos aportes, y a todos ustedes, amigos, también muchísimas gracias. No podemos retirarnos sin antes darle las gracias por su atención, y ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.